La inflación en Estados Unidos superó el 8%. ¿Nos podemos detener en ese 8% o puede haber una vuelta como en los años 70-80? Vamos a ir a la otra parte que me interesa bastante dentro de este rincón del inversor profesional dedicado. Tenemos información exclusiva para inversores profesionales que se dedican a invertir de manera activa. Y en este caso, la encuesta anual a analistas de Fidelity. Bueno, esto es una encuesta que ha hecho Fidelity con 171 respuestas a 152 analistas. Con lo cual, pues te da una visión bastante clara de lo que el mundo institucional está pensando ahora mismo, ¿no? ¿Cuál es la principal conclusión que se saca o que dicen los analistas? Ojo, ¿qué están diciendo los analistas de todo esto? Pues bien, básicamente el resumen de todo esto es que dicen que las empresas se enfrentaron a uno de sus años más difíciles de la historia en el conjunto del 2022 y que, bueno, que cuando la economía mundial sufrió la confluencia de factores desestabilizadores, pues han cambiado un poco la escena. Y dicen, la conclusión, o yendo un poco a lo que se puede ver en esta encuesta, dicen que ahora que nos adentramos en un año nuevo, en 2023, y de cara pues, a lo que puede estar por venir a partir de ahora, es un ejercicio que está marcado por precios altos y por tipos de interés altos. Bueno, no es nada nuevo, esto es algo que es evidente, ¿no? Pero dentro de las respuestas lo que se recoge viene por ahí. Pero ¿qué dicen los analistas? Lo que dicen es que se ha producido un clima de demasiada oscuridad, que efectivamente la ha habido, y que podemos estar viendo la luz al final del túnel, cosa que no me gusta nada este concepto, en base a lo que yo pienso, pero es lo que están diciendo los analistas encuestados. Por lo menos es lo que contestan en encuestas, y hay que decirlo aquí. ¿Y por qué dicen esto? Porque dicen que la recuperación de China pues, puede impulsar al alza todo esto. Pero hay que leer entre líneas sobre esta conclusión. Hay que leer entre líneas sobre esta conclusión. Y nos vamos a ir a esta parte. ¿Qué nos está diciendo todo esto? Lo que consideran los gestores ante la pregunta de en qué fase del ciclo se encuentra actualmente el sector que ellos cubren. El sector que cubren, claro, porque hay muchos expertos, pues imaginaos, expertos en inteligencia artificial, en sector industrial, en consumo cíclico, en materias primas, etcétera, ¿no? Pues hay expertos que responden a esto, cada uno especializado en su materia. Bien, pues lo que se observa es que la mayoría cubre sectores que están en desaceleración. Es decir, el 40% de los expertos, de los analistas, responde que los sectores que están cubriendo están en desaceleración. Algunos dicen que están en recesión leve y otros dicen que están en fase de expansión madura. Es decir, que las tres respuestas más importantes de los sectores que se cubren, uno, desaceleración, otro, fase de expansión madura, con lo cual puede llegar la desaceleración en cualquier momento, y la tercera respuesta más importante y relevante es que está en recesión leve. Es decir, que el escenario, la foto de corto plazo, según se está mostrando en esta encuesta a más de 150 analistas que hace Fidelity, es que estamos en una fase de desaceleración en general o de enfriamiento a nivel de economía de las empresas. Esto es lo que se deduce de todo esto, clarísimamente, con las respuestas que tenemos. Se deduce un enfriamiento claro de lo que detectan los gestores, ¿no? sobre la economía de las empresas. ¿Y cómo lo ven de cara a 12 meses? Que esto, de cara a vosotros o muchos de vosotros que sois inversores o que os interesa el mundo de los mercados a nivel profesional, dicen, la mayoría contesta, que lo veis aquí, en este gráfico de la derecha, la amplísima mayoría lo que está contestando es que estaremos dentro de un año en una fase de expansión de inicio de ciclo. Es decir, las expansiones de inicio de ciclo se producen cuando se termina un mercado bajista, se inicia un mercado alcista y una recuperación económica general. Es decir, todo esto suele ir asociado al ciclo de la economía. Esto que han contestado los analistas que ha encuestado Fidelity iría en consonancia de un aterrizaje de la economía más o menos suave, pero un aterrizaje de la economía. En base a las respuestas que están dando tanto de la foto fija del momento como de la foto que podemos tener dentro de 12 meses. Es bastante claro todo esto.
¿Y qué más tenemos de esta encuesta? El 60% considera que estamos en momento de desaceleración, que va ligado con lo que os estaba comentando anteriormente, y que dentro de 12 meses va a cambiar la balanza. Va a cambiar la balanza y ya no vamos a estar en desaceleración, sino que vamos a irnos a un momento de expansión. Concuerda con las teorías que hemos dicho aquí. Y de hecho, Fidelity, os digo más, y esto no es algo que me hayan comentado off the record, que me comentan muchísimas cosas off the record que no puedo decir aquí, que puedo incluso intuir de manera velada y demás, pero que no puedo decir de manera directa, pero ya no es cuestión de que sea off the record, sino que on the record, es decir, en entrevistas, aquí mismo, en mi canal cuando han venido gente de la casa, etcétera, pues han tenido siempre todos esa visión. ¿Y cuál es esa visión? Es una visión de aterrizaje forzoso de la economía de Estados Unidos. Han tenido esta visión, ¿no? Entonces, si han tenido esta visión de manera pública y la encuesta lo refrenda, pues ahí estamos. De hecho, el otro día mismo, a lo largo del evento, seguían con esa visión de hard landing de la economía de Estados Unidos. Refrendado, insisto, se refrenda con estos datos que estamos viendo aquí en exclusiva, por supuesto. Esto en cuanto a esta parte, pero me interesaba mucho también y me pareció súper clave dentro de todo esto el tema de la evolución de los ingresos de las compañías, de lo que ellos estaban palpando y demás, sobre el tema de la evolución, ¿no? que estaban viendo y de las empresas que seguían, los márgenes, etcétera, ¿no? que se está detectando. Y dentro de este informe, aquí lo que vemos solo es la parte de los gráficos, pero dentro del informe, Fiona O'Neill, que es responsable de iniciativas estratégicas del Departamento de Estudios, precisamente de Fidelity, lo que decía es que las conclusiones de todo esto, de todo el estudio, de la primera parte de los gráficos, lo que hemos visto, es que pueden entrar en contradicción, dice, con el tono imperante después de un año en el que los golpes asestados por la invasión rusa de Ucrania han concluido con el fin progresivo de una década de bolsas al alza y dinero barato. Dice, pero desde una perspectiva más amplia, dice Fiona O'Neill, están en consonancia con la lógica económica. Es decir, a medida que las empresas se ven en el fondo del ciclo, comienzan a pensar en oportunidades venideras. Con lo cual, lo que quiere decir esto es que ya están viendo como que el ciclo le queda un descenso, pero que está cerca de estar en ese fin de ciclo y que a partir de ahí vienen oportunidades. Este es el palpar de los analistas a día de hoy. También os digo, cuidado con hacer lecturas de tomarse esto a pies juntillas, en el sentido de, esto hay que tenerlo muy de referencia, es un estudio fantástico que además agradecemos desde el canal por proporcionarlo porque es ideal, pero hay que contrastar con más cosas y hay que ver que en muchos momentos las encuestas también no han sido concluyentes de cara a pensar en un fin de ciclo o no. Muchas veces hemos tenido equivocación por parte de los analistas, mismamente en la crisis del 2000 o en la crisis del 2008. Entonces, esto es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta también. Desde luego que sí. Pero hay que ponerlo todo esto en situación, ¿no? Bien, si nos fijamos en la principal fuente de crecimiento de los beneficios, lo que observamos dentro de las respuestas que están mostrando los gestores, es principalmente la demanda. La demanda sigue muy fuerte. ¿Qué nos quiere decir? Yo también quiero sacar un poco conclusiones de lo que están respondiendo los analistas que conocen las empresas mejor muchas veces que sus CEOs, ¿eh? Muchos analistas, según me decían el otro día, decían, cuidado que hay analistas, por ejemplo, del sector retail, etcétera, que pueden conocer una compañía retail mucho más en profundidad que muchos directivos de las compañías. Entonces, por eso esto sí que hay que tomarlo como una referencia importante, porque lo que se está viendo es que la mayoría dicen que hay una demanda muy fuerte, lo cual indica que la foto del momento hace pensar que por eso la inflación está costando tanto bajarla, que lo hemos comentado al principio del programa. La inflación está costando mucho bajarla también porque hay una demanda estructural fundamentalmente que proviene ya más de la parte de los servicios muy, muy sólida, excesivamente sólida. Y esto es vital, ¿no?, para entender el momento actual. Y lo tenéis aquí en pantalla, ¿no?, de cómo son la principal fuente de crecimiento de los beneficios ahora mismo. Vienen derivados de una demanda espectacular. Pero sí que fijaos cómo creo que con estas lecturas hay cierta contradicción, ¿no? Porque una de las conclusiones que se extrae de esta encuesta
es que la inflación, perdón, tocará techo antes de lo que se temía. Claro, se puede entender que la inflación ha tocado techo en Estados Unidos por encima del 8,4%, ¿no? En el 8,5% aproximadamente, corregidme si estoy equivocado, pero la inflación en Estados Unidos superó el 8%. Esto no es ningún secreto. ¿Nos podemos detener en ese 8% o puede haber una vuelta como en los años 70-80? Está esa posibilidad que lo hemos comentado en múltiples ocasiones. Y no me quiero extender y repetirme como el ajo. Pero es real esta posibilidad, que en algunos casos a lo mejor pues, puede ser más cierta o no, ¿no? Pero existe esa probabilidad. La cuestión es si esa inflación, ese pico de inflación, que sí que puede haberse alcanzado según las conclusiones, va a caer a niveles de el 2%. Ahí está el quid de la cuestión. Pues bueno, todos creen, o sea, la amplia mayoría de los analistas cree que se alcanzó el pico de inflación fundamentalmente, por ejemplo, en Estados Unidos, en el tercer trimestre de 2022. Algunos opinan que en el segundo trimestre del 2023 puede alcanzarse el pico de inflación. Ojo, hay algunos que dicen que igual puede repuntar, ¿no? Y de hecho, fijaos cómo hay más de un 20 y tantos % de analistas que dice que puede haber el pico de inflación, alcanzarse el pico de inflación en el segundo semestre del 2023. Es decir, tenemos un 40 y pico % de analistas encuestados por Fidelity que dicen que en Estados Unidos se va a alcanzar el pico de la inflación en este mismo año, que no se habría alcanzado en noviembre, es decir, que puede volver a repuntar al alza. Os digo que esto me parece improbable, ¿eh? Sobre todo por el peso que tiene el inmobiliario en Estados Unidos, que va a empezar a mostrar desinflación. Otra cosa es que cueste más bajarla, ¿no? Pero el pico, tendría que haber un repunte importante en las materias primas, que la geopolítica vuelva a implosionar. Esta respuesta me cuesta más entenderla, ¿no? Me cuesta más entenderla. Pero bueno, sí que para que veáis esto, ¿no? Y centrándonos en Europa, por ejemplo, en Europa consideran que la principal respuesta es que el pico de inflación se va a alcanzar en el segundo trimestre de 2023. Y la siguiente mayor respuesta es que se va a alcanzar en el segundo semestre del 2023. Es decir, que es muy interesante, ¿no? Lo que se está respondiendo aquí. Es decir, que la mayoría de los analistas opinan que no hemos visto el pico de inflación en Europa. Yo simplemente, pues eso, para tener en cuenta, ¿no? Y por eso digo lo de las contradicciones con determinados análisis. O sea que creo que interesante. Jokama44, muchas gracias por pasarte y por saludar por aquí. Como siempre, un honor contar con tu presencia por aquí por el chat, y está el chat a tu disposición como siempre para que comentes lo que quieras. Hago un inciso antes de seguir con todo esto y con todo lo que tenemos por delante. Os vuelvo a recordar que os unáis a mi comunidad de Discord, ahí comparto información en tiempo real, análisis, gráficos de interés, debates con vosotros, charlas, de todo. Ya somos 1100 por ahí. Así que os invito a que os unáis, que tenemos una comunidad espectacular en mi canal de Discord. Y a los nuevos que estéis por aquí, si os gusta este contenido, pues os invito a que sigáis el canal de Twitch, le dais a seguir, o que os suscribáis, que es un apoyo para el equipo que trabajamos en el canal. Os pasa por ahí, Chris, el enlace de Discord, por cierto. Si no tenéis usuario, os lo creáis en un momentito, pincháis y ya veréis, os va a gustar, seguro, porque toda la información en tiempo real que damos, los gráficos y todo, es que es un trabajo, yo creo que os puede interesar bastante. Presiones inflacionistas, fijaos, respondiendo a... Es que, claro, analizan un montón de cuestiones macros, que son, fijaos la de páginas que son, ¿no? Son 30 y tantas páginas. No quiero ir una por una porque además luego quiero ir con el otro informe que tengo que mostraros y que os va a gustar bastante. Pero fijaos que al final lo que se demuestra o lo que contestan los expertos es que las presiones sobre los costes no se han reducido salvo los materiales, y los materiales en esta primera parte del 2023 se están volviendo a repuntar, con lo cual por eso tienen una lectura de que los problemas de inflación igual no se apagan tan rápidamente con el contexto actual, y por eso contestan esa parte de sentir desaceleración ahora, que en un futuro puede brindar oportunidades. Ese es el contexto. Es decir, que ellos creen que de cara al finales del 2023 se verán esas oportunidades. Es la conclusión que se puede sacar de todo esto. Dicho de otro modo, los analistas encuestados por Fidelity lo que ven es problemas en el
la foto fija en estos próximos meses que tenemos por delante, pero que generarán oportunidades al futuro. Creen que o estamos en un proceso de desaceleración o de maduración del ciclo y futura desaceleración. Esas son las principales conclusiones en cuanto al sentir económico. Y que con todo esto, pues de cara a pensar en un largo plazo por el factor China, principalmente, pues puede haber una situación más optimista / positiva de cara a los próximos años. Y yéndonos a la parte de China, como China encabeza las expectativas de crecimiento de los ingresos. Es decir, que la mayoría del sentir general de todo, por hacer el resumen y llegar a la conclusión de este informe, es que China es un factor fundamental para buscar la recuperación en lo que podemos tener en la economía global y en los mercados. Esa es la principal conclusión que se extrae de todo esto. Quería centrarme sobre todo en la parte de crecimiento económico y todo esto y lo que habían contestado. También con el tema de la inflación, por decir cuidado, que es pegajosa, según lo que están contestando los expertos en la encuesta de Fidelity. Y pues ver qué os parece a vosotros y si os es útil esta información y si queréis programas de este estilo, ¿no? Porque yo creo que siempre son bastante útiles. Para mí yo creo que os pueden servir de utilidad. Mices Malotru 24, Héctor, comentaste antes de que estás expuesto al mercado. ¿De qué forma estás expuesto? Lo he comentado antes. Tengo una cartera de acciones táctica, por un lado, y por otro lado tengo fondos de inversión, de gestión activa y de gestión indexada algunos. Así es como estoy expuesto al mercado. Y luego tengo una cartera táctica de acciones en la que tengo más liquidez que otra cosa, ahora mismo. Porque no creo que sea el momento. Yo soy consecuente con todo lo que hago, o sea y con todo lo que digo. Y si digo que tenemos más probabilidades de entrar en recesión económica en Estados Unidos en el segundo semestre, pues tengo que ser cauto. Ya se puede ir el DAX a máximos históricos, que desde el punto de vista macro yo tengo que ser cauto. Entonces, ese es el tema, ¿no? Me dices Liberstoic 98, pero ¿es positivo o negativo que China vuelva a su senda para nuestra inflación? Es negativo para la inflación, lo hemos dicho en otros programas. Porque al final es más demanda con una oferta que no se mueve, que es más inelástica en algunos casos, con lo cual, por ejemplo, para los combustibles es negativo esta parte. ¿Qué está pasando? Que de momento los datos que estamos teniendo de combustibles en Estados Unidos, de demanda de petróleo, etcétera, está por debajo de lo esperado. ¿Qué pasa por estar por debajo de lo esperado? Que los precios de momento no están rompiendo excesivamente al alza y yéndose en plan modo locura, ¿no? A $130, por ejemplo, $120, etcétera. No se están yendo en modo locura al alza porque de momento la demanda de China de petróleo en ese sentido no está siendo excesivamente fuerte. Y entonces, bueno, pues esto es algo que no esperábamos en este momento del año. Sí que podemos decir esto. No es algo que esperásemos en este momento del año. Pero bueno, simplemente, yo creo que importante, ¿no? Hacer las lecturas según vayamos avanzando en el calendario y según, pues, vayamos moviéndonos, ¿no?